Buen día, buenos días. Aquí el Grup Natura Corbera y hoy pues vamos a hablar de cómo transformar una vieja cajonera abandonada junto a los contenedores de basura en una caja nido para una especie singular, una especie de ave singular como es el churigué en catalán, Cernícalo vulgar en castellano. Es una pequeña rapaz diurna, amante de los espacios abiertos, ambientes agrícolas, que no rehúye demasiado la proximidad de la actividad humana. Pero en fin, hablando de ciertas generalidades de sentido común a la hora de construir cualquier caja nido. Lo primero, pues desechar las partes más deterioradas, más que puedan estar de madera podrida, las partes de la madera que son un poquito más estrechas, es igual a menos consistencia, con elementos que puedan lesionar a las aves. Aprovechar también a su vez lo que las características de la madera a reciclar nos ofrezca, ¿no? Esta parte barnizada pues lógicamente irá por la parte exterior porque tiene una protección adicional, la parte sin barnizar por el interior. El hecho de que una madera sea vasta, sobre todo en cajas nido de páridos o de otras especies animales, como por ejemplo los murciélagos, pues no es un engorro y no es un pero, bien al contrario, es una ventaja, sobre todo para las paredes laterales. Si se aprecia en esta madera estas estrías, estas paredes tan rústicas, pues permiten que los pollos se agarren a ellas y se aguanten perfectamente. A la hora de abandonar el nido, o cuando son volantones, todo esto es una ventaja, mucho más que una pared perfectamente lisa, que es muy bonita pero muy poco práctica. Entonces, pues bueno, se trata de hacernos un poco con las ventajas de lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, yo creo que se puede apreciar un poco la medida combada de la cajonera. Esta forma un poco curva, combada hacia abajo, pues del uso y de los años que tiene ya, del estado de un poco deteriorado. Pues eso lo he aprovechado para situarlo en la parte que iba a destinar al suelo. ¿Por qué? Porque la parte combada me sitúa en una parte central muy concreta, me limita el movimiento en parte de los huevos que se van a situar allí. En cualquier caso, siempre en la parte del suelo, pues bueno, se ha de situar cuando se cuelga la caja un poco de grava, un poco de paja, no serrín, pero algún elemento que permita o que limite que los huevos no vayan arriba y abajo con los vaivenes del proceso reproductivo. Más generalidades a la hora de a la hora de construir una caja. El suelo es la parte principal, la más importante, donde tiene lugar la incubación, la puesta, donde crecen los pollos. Entonces, nada de montajes del frontal, de la trasera, de los laterales sobre el suelo. ¿Por qué? Porque el agua que resbala de la lluvia, por ejemplo, la humedad, el viento, pues es mucho más accesible a entrar, a penetrar. Sin embargo, en un ensamblaje envolvente, es decir, tapándolo por todos y cada uno de los laterales del suelo, pues es mucho más difícil que el agua penetre. El agua no va a volver hacia arriba, el viento no va a penetrar con la misma facilidad. Esto sería, por ejemplo, pues el montaje habitual de una caja nido de páridos, ¿no? Este es el frontal, todo bien fijado con tornillos, excepto el frontal donde se sitúan dos tornillos a los laterales que funcionan de bisagra para poder inspeccionar con facilidad la caja. Evidentemente la parte de abajo tiene que ir asegurada con otro tornillo. Los laterales siempre han de tener una inclinación de atrás hacia adelante para que el tejado haga una inclinación y escupa el agua. Aquí se aprecia, por ejemplo,
la inclinación que le he dado al corte para hacer los laterales de la caja nido de cernícalo con la cajonera. Particularidades de la caja nido de cernícalo, pues no es una caja totalmente cerrada, sino que tiene el frontal abierto. Es un tipo de caja diferente de las que se llama de frontal abierto, para que se aprecie un poco cómo es. Digamos que la caja de nido de cernícalo sería así. Si este es el tejado, cernícalo es un ave, es un volador incansable que sobrevuela los espacios abiertos, los campos de cultivo, los cereales, buscando insectos, pequeños vertebrados, micromamíferos, reptiles, aves, y cuando localiza una presa se cierne sobre ella, de ahí viene el nombre en castellano. Entonces también es importante que tenga una entrada y una salida fácil de la caja, porque no es un ave de posadero. Sus costumbres, es una voladora contumaz y tiene que entrar y salir con facilidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocar la caja, pero bueno, ese es otro tema. Este sería el diseño habitual de la caja nido de cernícalo, pero yo no voy a hacer este en concreto. Lo que voy a hacer va a ser una caja ligeramente cerrada por el lateral. Voy a limitar el orificio de entrada, dejándolo grande, abierto, que permite una cierta luz, una entrada y salida fácil. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Porque hay otra rapaz que comparte dieta, costumbres, que comparte hábitat, las recomendaciones a la hora de colocar la caja con el cernícalo, pero que no comparte franja horaria en sus costumbres, porque es nocturna. Es el mussol en catalán, el mochuelo. Y si esta caja nido la dejo abierta, es demasiado clara, demasiado accesible, demasiada luz para un mochuelo. Si la cierro en parte, pues bueno, es una caja nido que va a ser susceptible de ser utilizada y ocupada por ambas especies. 2 por el precio de 1 y salgo ganando en cualquier caso. Vamos a quitar las maderas y a poner la caja nido de cernícalo ya realizada, que tengo por aquí. Es una caja nido de unas dimensiones ya bueno, respetables. El estado del tejado para mí era un poco, bueno, no me ofrecía mucha fiabilidad la unión de las maderas, entonces he preferido cubrirlo con una tela asfáltica bastante horrorosa, con publicidad incluida, pero que bueno, quizás luego cubra con un poco de madera o algo así. Pero vamos, que los cernícalos no hacen ascos ni les importa lo que ponga en el tejado. Lo importante es que esto es totalmente impermeable. He situado las partes barnizadas por la parte de fuera y he pulido bien, eso sí, la zona de entrada, redondeado bien los bordes. Esta parte sobre todo que actuará de percha, donde seguramente se pararán los adultos, donde pasarán unas cuantas horas los pollos volantones antes de echar a volar definitivamente. Tornillos gruesos, con solidez. He puesto un pequeño listón, no sé si se aprecia aquí, uniendo las dos caras del frontal, porque esta parte no me iba de lado a lado, para dar un poco de más consistencia. Aquí se aprecia la pendiente que hace el tejado para escupir el agua. Tornillos también. No hace falta poner muchos tornillos, pero sí fuertes. ¿Esto es un acabado chapucero? No precisamente. No se trata de primar la estética, sino de primar el sentido práctico. Es decir, que el agua no, si yo pongo la tela asfáltica metida por la madera hacia adentro, puedo estar conduciendo el agua hasta el interior del nido. Si la pongo por fuera y la mantengo por fuera, estoy conduciendo el agua de la lluvia y condenarla a no poder entrar en el interior del habitáculo del nido. ¿Qué más? Sí, bueno, he hecho una percha adicional, esto de aquí, que parece
un remo, una cuchara o para pegar al tío. Cuando la haya colgado, según la ubicación, las características, bueno, podría colgarla por el interior, podría colgarla totalmente en el exterior, podría colgarla por debajo. Es algo adicional que tengo que pensar si al final coloco o no, dependiendo del sitio donde la coloque. Importante, medidas. Las medidas que he dejado para el final porque son variables en el caso del cernícalo. En el caso del mochuelo, casi todas las recomendaciones, las directrices hablan de una caja nido horizontal, alargada, al contrario de la mayoría de las cajas nidos, que son estrechas y verticales, porque el espacio habitable es del agujero hacia abajo. Nunca se tiene que colocar el agujero en medio. Las cajas nido para los páridos, para los paseriformes pequeños. En algunas especies de rapaces nocturnas es habitual la lechuza también, alargada, tumbada, una caja de nido horizontal. En el caso, eso para el mochuelo. En el caso del cernícalo tiene un espectro de tipo de cajas mucho más amplio y un espectro, un abanico de medidas posibles también muy amplio. La verdad es que tampoco, siempre que dé unos mínimos, no le hacen ascos. Hablaríamos de unas medidas mínimas al menos de 30 centímetros para la anchura, la profundidad, la longitud 30 y pico, 40, y la altura estaríamos hablando también de unos 30 centímetros aproximadamente. Eso serían las medidas mínimas del habitáculo que debería tener. La que estoy ahora mismo filmando tiene 50 de largo, unos 33-36 de ancho y unos 30-33 por la parte anterior y 33-36 por la parte posterior para dar esta inclinación al tejado, que es lo habitual. Colocación, sobre todo teniendo en cuenta las características del ave, que es una voladora contumaz que entra y sale en el nido constantemente. Tiene que tener un acceso fácil, o ponerla en una construcción, en lo alto, en una pared lateral de una edificación, en los postes de teléfono, en los postes de electricidad, de ambientes, de cultivos agrícolas, etcétera, también. Si es en un árbol, tiene que ser un árbol con una entrada limpia, diáfana por debajo, para que el ave pueda entrar y salir sin ramaje, sin follaje de por medio que le dificulte la entrada. Todas esas características se pueden aplicar también al mochuelo. Una altura mínima sería unos 4 metros, y teniendo en cuenta 4 metros de ahí para arriba. No son aves que desdeñen o desprecien la proximidad de la actividad humana, pero sí tienen que tener una sensación mínima de tranquilidad. Lo importante es que el ave no tenga sensación de excesiva vulnerabilidad de su nidada, de excesiva facilidad en el acceso a sus nidos. Tiene que tener la sensación de seguridad y de que allí donde está criando no va a ser molestado con facilidad. Y poco más. Dadas las dimensiones de la caja, importante sujetarla con fuerza, atornillarla con maderas. No se tiene que coger solo del tejado, ni esta ni ninguna otra caja nido, porque al final con condiciones extremas puede quedarse colgando el tejado y caer el resto de la caja. Es importante pues intentar apoyarla, y si se cuelga, si se tiene que colgar y sujetar, pues no hacerlo solamente de un elemento, sino de los elementos estructurales más sólidos. Por ejemplo, yo podría agujerear la caja por aquí, pasar un cable que en un par de bucles cogiese los laterales, por aquí, pequeños agujeros, pero que el cable que tenga que romperse la madera físicamente de una pieza que prácticamente es imposible para que la caja se descuelgue. Un material pues interesante y fácil de conseguir,
para sujetar una caja, pues este cable, por ejemplo, de teléfono, también reciclado, abandonado en el suelo después de haber sustituido una línea telefónica. Es doble, es fuerte, muy resistente y aparte está protegido e impermeabilizado, ¿no? Es una buena opción y con la que yo juego la mayoría de las cajas nido que construyo. Y poco más, ¿eh? Esta es la caja nido para el cernícalo, para el churigué. Espero que haya servido de ayuda e intentaré colocar algunos de los datos en la descripción del vídeo. Gràcies, moltes gràcies per la visualització del grup Natura Corbera.